Este es su programa del Castillo Universitario Sensor UABC. Mi nombre es Nicta Rodríguez y el día de hoy nos encontramos en la secundaria número 9, donde se está llevando a cabo un evento muy importante, como lo es Brigada Universitaria UABC Contigo. Así es, amigos, este evento es muy importante para nuestra universidad porque muchos cimarrones de distintas facultades nos encontramos aquí para prestar nuestros servicios a la comunidad de Valle Verde. Así que para más contenido, no se despeguen, ¿verdad, Nicte? Claro, porque entre todo este programa les estaremos mostrando qué es lo que pasó durante la Brigada Universitaria. Recuerden que este es Sensor UABC, temporada 16. ¡Comenzamos! Con la maestra Edith Montiel Ayala, vicerrectora del Campus Tijuana. Buenos días, maestra, ¿cómo está? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Buen día. Claro, ¿cómo se siente de que tantos alumnos se están involucrando en este evento? Muy contentos de que nuestros alumnos estén llevando a la práctica sus conocimientos en escenarios reales y sobre todo dando en esta bonita actividad que es acercarse a la comunidad. Claro, ¿cuál diría usted que es el objetivo de UABC al realizar la Brigada Universitaria? Precisamente ese, llevar todos los conocimientos que nosotros tenemos desde la universidad, todo lo que aprendemos en las aulas, pero llevarlo a la comunidad, como lo es la secundaria número 9, el fraccionamiento Valle Verde, y la verdad estamos disfrutando este momento porque a pesar de la lluvia, nadie faltó, todos estamos y el Campus Tijuana está presente. El doctor Daniel Valdés Delgadillo nos ha instruido a través de su plan de desarrollo institucional la responsabilidad social universitaria y nuestros alumnos hoy es lo que estamos viendo, que están llevando, acercando a la comunidad estos conocimientos y poniéndolos en práctica. Claro que sí, muchas gracias por su tiempo, maestra, y ya lo saben, amigos, esto es Sensor UABC desde la Brigada Universitaria. Continuamos. En la secundaria general número 9, la UABC hizo acto de presencia en esta, con la brigada UABC Contigo, en la cual estudiantes de la máxima casa de estudios realizaron servicios gratuitos a la comunidad cercana. A continuación te mostraremos la entrevista realizada a la coordinadora general del evento, Luz María Ortega. Las brigadas son un evento, digamos, ya se está haciendo tradicional, ya llevamos varios años haciéndolas, en el que diversas unidades académicas, según el campus en el que estemos, porque se hace una brigada en cada campus al final del semestre, las unidades académicas acuden a comunidades populares a ofrecer sus servicios totalmente gratuitos. Bueno, vienen los docentes con alumnos, generalmente son alumnos de los últimos semestres que ya están por egresar porque son los que ya traen todo el conocimiento para poder ejercer una práctica de tipo profesional, pero también nos acompañan prestadores de servicio social comunitario para las cuestiones de organización, de recepción, de dirigir a las personas a los diferentes servicios. Bueno, lo que hacemos es que en las primeras reuniones de organización, las unidades académicas proponen alguna comunidad en la que ya han trabajado para que sea más fácil entrar con los líderes o con las escuelas. Generalmente lo estamos haciendo en escuelas secundarias o primarias. Y buscamos sobre todo comunidades populares, comunidades vulnerables que por su localización o por su situación socioeconómica es difícil que tengan acceso a estos servicios, es difícil que vayan a la unidad universitaria, en este caso en Tijuana, que vayan hasta Otay, y por eso buscamos nosotros ir a la comunidad. Ha sido una experiencia por lo que me ha tocado ver en pasadas y también lo que he platicado con los muchachos. Para ellos es como una dosis de realidad, porque los universitarios, aunque no lo crean, son un porcentaje muy pequeño de la población, un porcentaje muy privilegiado por tener acceso a la educación superior, y a veces en clase los maestros les platicamos de las problemáticas sociales y no lo creen. En cambio, el ir a una comunidad popular
ayudar el ver la situación de la comunidad o, por ejemplo, darse cuenta de los problemas de salud con los que llegan. Es un enfrentamiento de decir, no, pues es cierto, así está la mayoría del país, ¿no? Entonces es una manera en que ellos ven las posibilidades de servicio que tiene su carrera, su profesión, ¿no? Hasta ahorita no he pedido cifras, quienes podrían saber son los que están en recepción, porque ellos están tomándole datos a las personas y llevan la cuenta de cuántos han llegado. Ahorita, como es un día muy lluvioso, y sin embargo sí vemos que ha venido gente, así como cálculo, yo pensaría que al menos han llegado a estas horas unas 300 personas. Bueno, normalmente las unidades académicas tienen sus propias brigadas, los de odontología, los de medicina, los de psicología, cada uno hace visitas a comunidades. Brigadas universitarias siempre ha habido, pero así, donde se organizan varias unidades académicas, se vienen haciendo desde 2017. Bueno, pues a quienes nos están viendo, tanto dentro de la universidad, que participen, que nos acompañen, es una experiencia muy bonita para los universitarios, y a quienes de las comunidades externas nos estén viendo, pues que aprovechen los servicios, porque la verdad es que es un esfuerzo muy grande que hace la universidad. Traemos gente muy capacitada para ofrecer servicios totalmente gratuitos, entonces que aprovechen la oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Esperamos ya haya sido de su agrado esta cápsula de su sección favorita, de visita. Es mucho más que pertenecer a una institución. Tal y como demostraron alumnos y egresados de la UABC, al brindar servicio y apoyo social en la Brigada Universitaria UABC Contigo, realizada en la Escuela Secundaria número 9. Acompáñanos, porque conoceremos la experiencia de los cimarrones en la brigada. Mi nombre es Luis González y yo soy egresado de la Facultad de Psicología y Medicina en la carrera de Psicología. Mi nombre es Ulises Ocampo y soy estudiante de Medicina de la UABC. Me llamo Rafael Mares, soy de la Facultad de Artes de la licenciatura en Teatro. Hola, mi nombre es Belén Yáñez, yo estudio la licenciatura de Enfermería, voy en tercer semestre. Pues la verdad me siento muy afortunado de poder ayudar a las personas y, o sea, me da mucho gusto que tantas carreras se reúnan y que cada una aporte pues lo suyo para ayudar a la gente. Participar en este tipo de eventos es bastante gratificante, ya que podemos ayudar a la comunidad en los aspectos que ellos necesiten. Nos sentimos muy contentos porque esto de venir a apoyar de alguna manera a la comunidad nos llena a nosotros de una manera tanto personal como socialmente hablando, es decir, el apoyar nos llena totalmente de felicidad porque son actividades que nos encanta compartir. Pues la verdad estoy muy contenta porque es la primera vez que estoy prácticamente regalando salud. Es importante, hay personas como no conocen ni siquiera su peso, su talla, entonces yo a ayudar y prácticamente lo que es mi carrera, brindar esa como información o apoyo a las personas, pues la verdad es algo especial en mí. En mi carrera ayuda bastante, ya que me puedo acercar más con el paciente, tengo ese trato directo con él y aporta mi experiencia a eso. Pues más que nada es más práctica y es más como en casos reales. Por ejemplo, estoy apenas en tercer semestre, pero ya hacer más práctica podría decir que estoy más adelantada que ya mis compañeros, entonces esto me ayuda, ya que yo fui voluntaria y es un gusto que me puedo dar. Nosotros ahorita en psicología lo que estamos haciendo son intervenciones pues de manera breve porque pues son muchas personas, entonces hay poco tiempo y lo que hacemos es pues darles una sesión breve de terapia, escucharlos y darles alguna orientación o hasta canalizarlos en caso de que el problema sea más grave. De mi parte estamos realizando lo que es una consulta médica.
dándole medicamentos a los pacientes y también tomando la toma de presión y glucometría. Venimos presentando una pequeña demostración de acrobacias y combate escénico. Asimismo traemos lo que es un pequeño taller para los niños y jóvenes en donde van a poder realizar acrobacias y pequeñas demostraciones de combate. Para finalizar, los cimarrones agradecieron a los asistentes e invitaron a otros estudiantes de la comunidad cimarrona a participar en este tipo de actividades. Muchas gracias por darnos la oportunidad de participar, que la UABC se involucre tanto con las comunidades que lo necesitan y pues de parte de psicología que aquí estamos para ayudar a las personas. Si es la carrera que quieres, entonces te tienes que animar a este tipo de eventos, así sea fin de semana, como no tener esa flojera, si acaso de salir, de despertarse temprano. Estamos aquí por algo y es más que nada para práctica y apoyar a la comunidad. Durante la brigada UABC Contigo, realizada en la colonia Valle Verde, acudieron familias de la zona, quienes recibieron servicios de salud gratuitos. También participaron en actividades infantiles, de tipo recreativas y artísticas. Pues es un trabajo muy positivo, muy bonito en general para toda la universidad, ¿no? Poder trasladar parte de lo que hacemos en nuestras comunidades. Creo que es también muy positivo para nuestros estudiantes, ¿no? El que tengan la oportunidad de aportar y aplicar parte de los que ellos están aprendiendo en las aulas, pero ahora sí con personas que están aquí viviendo diferentes temáticas, pues yo creo que contribuye a su formación, pero también a enriquecer la parte de los valores, ¿no? Primero significa subrayar el compromiso social que como universitarios tenemos todos de retribuir lo mucho que la sociedad nos da a través de sus impuestos como universidad pública. Otro aspecto no menos importante es que esto contribuye a la formación de nuestros estudiantes en el marco valoral a través de la reafirmación precisamente de ese compromiso que deben de tener los universitarios hacia con la sociedad. Pues significa mucho, ¿no? Habla de la responsabilidad social de la institución. Habla también de una institución que no es ajena a las problemáticas de las comunidades donde se forman nuestros estudiantes. Habla de una universidad responsable también y que está buscando desde su ámbito contribuir y poner la parte que le corresponde más allá de lo que se hace en el aula, ¿no? No, es algo muy satisfactorio saber que la universidad tiene la oportunidad de llevar servicios a las comunidades y al mismo tiempo saber que las comunidades aprovechan estos servicios que la universidad les ofrece. Bueno, es un honor y un privilegio seguir apoyando a la Brigada UABC. Ya tenemos ya como 3-4 semestres colaborando con ellos. Hemos estado en diferentes puntos de la ciudad trayendo una demostración de lo que hacemos en los centros de atención por toda la ciudad. Felicitar obviamente a todos nuestros estudiantes que están aquí de todas las unidades académicas del campus Tijuana, brindando un servicio pues en un día lluvioso, pero yo los veo a todos muy felices, muy contentos. Claro que sí, yo creo que es muy importante que en la medida de las posibilidades todos los universitarios nos sumemos a este tipo de iniciativas, porque no solo contribuyen al mejoramiento de la sociedad, sino también es una oportunidad de refrendar ese compromiso que tenemos. Bueno, a los estudiantes que se involucren más en este tipo de proyectos para que todo lo que han aprendido en las aulas lo compartan con la comunidad, ya sea servicio social, prácticas profesionales, y también para que conozcan un poquito más de las comunidades de Tijuana y se vinculen y vean qué hay afuera del campus. Por ello, nos dimos a la tarea de conocer qué opinan las personas acerca de este tipo de eventos. Estoy emocionada de ver todos estos lugares. Es la primera vez que estoy aquí y pues es una emoción grande. Pues a mí me parece bien, porque hay algunos lugares en donde a veces puede ser difícil y aquí es un lugar en donde pues a mí me parece bien que organicen estos eventos. Yo llevé a mis niños en la nutrición donde los pesaron y todo eso y ya nos mandaron a pláticas para ver qué es lo que deben de comer ellos y ahí les enseñan cuál es su nutrición para ellos. ¿Qué opina de que UABC haga este tipo de eventos? Pues yo digo que está muy bien lo que están haciendo porque pues sí se preocupan de esta colonia de Valle Verde, que
hayan venido y está muy bien lo que están haciendo y pues me da mucho gusto que ellos se preocupen por la humanidad y me da gusto. Como puedes ver, la realización de este tipo de eventos suele tener un gran impacto en la sociedad. Te invitamos a que participes la próxima vez. Óscar, ¿cómo definirías socialmente el sexo masculino en nuestro contexto actual? Pues esa es una cuestión bien curiosa, ¿no? Y vaya, sabemos que el país es machista de por sí, ¿no? Y lo complicado, se habla mucho de lo difícil que es ser mujer, cosa que yo concuerdo, o sea, posiblemente México es uno de los 2, 3 primeros lugares o principales lugares donde es más difícil ser mujer, pero ¿qué tanto nos hemos cuestionado? ¿Qué tan difícil es ser hombre? Y vamos a simples cuestiones, ¿no? De repente, se dice que la mayoría estadísticamente la mayoría son mayoría las mujeres que son las que sufren de algún trastorno del estado de ánimo. Pero la mayoría de las adicciones, ¿quiénes las presentan? Los hombres. Entonces, las emociones son procesos psicológicos que nos prestan un valioso servicio. Hace que nos ocupemos de lo que es realmente importante en nuestra vida. Como si fuera un sistema de alarma, nos señala las cosas que son peligrosas o aversivas y que por lo tanto debemos evitar. Y las cosas que son agradables o apetitivas y a las que por lo tanto debemos acercarnos. Seguimos aquí en la Brigada Universitaria. Justo ahora estamos en la carpa central donde están los stands de medicina, psicología, nutrición y humanidades. Se encuentran más de 100 alumnos, todos poniendo su granito de arena para ayudar a la comunidad. ¿Verdad, Nicte? Claro, porque a pesar de la lluvia y del clima, nosotros seguimos aquí apoyando, más que nada demostrando lo que hemos estado aprendiendo para nuestra comunidad. Recuerden que este es Sensor UABC. ¡Continuamos! José Luis Pineda Camacho, patólogo responsable del laboratorio de histopatología en UABC Campus Tijuana, fundador del Hospital General Regional número 20 en 1977 en la misma ciudad y exprofesor de la Facultad de Medicina. Nuestro compañero Brandon Curiel nos presenta esta entrevista con el profesor, quien después de 42 años deja su legado de los viajes de estudio a San Quintín. Y bien, amigos de Sensor UABC, dentro de las maravillas que nos encontramos en esta increíble brigada son personas tan particulares en las cuales son piezas fundamentales para poder hacer esto, pero que sin duda se han esforzado muchísimo tiempo. Y el día de hoy nos encontramos con el profesor José Luis Camacho. Qué gusto que esté con nosotros. ¿Cómo está? No, pues un placer seguir participando en estas actividades de la universidad. Platíquenos un poquito cómo ha sido la experiencia de comenzar desde cero en una brigada en San Quintín y todos los riesgos y los retos que implicó poder hacer esto hasta lo que es ahora los viajes de estudios. Bueno, es que la filosofía de la universidad no solamente queda en las aulas, debe participar en la comunidad y parte de esas actividades las he coordinado durante algunos años. Hemos coordinado el viaje de estudios a San Quintín cada semestre. Tenemos visita a un asilo los días festivos universitarios junto con los alumnos y obviamente en estas brigadas donde venimos todas las facultades. ¿Qué representa para usted en valores saber que los alumnos se están esforzando y primordialmente están dedicando un sábado para traer este tipo de actividades a la comunidad? Pues es parte de la formación, con el ejemplo que dan todos los profesores que participan, arrastran a los alumnos y van haciendo
haciendo lo mismo que los profesores, mostrando todas las virtudes y valores éticos. ¿Y qué representa para usted servir a la UABC por casi 40 años, 42 más o menos? ¿Cómo se siente de representar a nuestra máxima casa de estudios y poder inyectar esa energía y conocimiento que usted tiene hasta nuestra comunidad? Bueno, la realidad es que uno quiere hacer cosas, pero las circunstancias lo van empujando. Yo llegué a Tijuana en el 76 y me invitaron a ser profesor de la Escuela de Medicina que antes era, y ya jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues me abrieron más posibilidades y he participado desde hace unos 15 años en la facultad. Y ahora que está viendo las nuevas generaciones que se están involucrando, ¿qué sensación siente verlos? Bueno, pues ahora muy agradable porque algunos de mis alumnos me atienden médicamente de tal manera que pues si sembramos una semilla estamos cosechando frutos. ¿Algún mensaje que le quiera dar a nuestra comunidad estudiantil universitaria? Bueno, pues seguir actuando con todos los valores universitarios que están plasmados en nuestro código de ética y seguir siendo buenas personas, que eso garantice el éxito en la vida. Ahí lo tienen, amigos. Si se quieren esforzar y quieren una buena determinación, hay que esforzarse y hay que saber por dónde pisar para llegar lejos. Recuerden que esta es la Brigada Universitaria y continuamos con más. En esta ocasión, el equipo de marcador asistió a la conocida como Brigada Universitaria, evento en el cual distintas facultades de la Universidad Autónoma de Baja California brindan sus servicios de manera gratuita para el apoyo a la comunidad. Muy buenos días, mi nombre es Roberto Espinosa Gutiérrez, coordinador de formación profesional y vinculación de la Facultad de Deportes Campus Tijuana. Muy bien, las actividades que estamos presentando en esta ocasión en la Brigada UABC Contigo realizada en Valle Verde son diferentes actividades de promoción de la actividad física para generar hábitos saludables. Entre los hábitos saludables podemos encontrar muchos, sin embargo, la actividad física es uno de los que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, está más abandonado, no se está propiciando un buen nivel de actividad física entre niños, adolescentes y adultos, y es por eso que nos encontramos aquí, propiciando y promoviendo diferentes actividades para que las personas puedan tener acceso a independientemente del lugar en donde se encuentren. En general, UABC Contigo es una actividad que promueve diferentes actividades por parte de la comunidad universitaria para las personas de una comunidad en particular, en este caso Valle Verde. Generar en ellos en realidad pues es que conozcan que están siendo asesorados, apoyados por parte de una UABC comprometida con la sociedad. Me llamo Rafael Mares, soy de la Facultad de Artes de la licenciatura en Teatro. Nos sentimos muy contentos porque esto de venir a apoyar de alguna manera a la comunidad nos llena a nosotros de una manera tanto personal como socialmente hablando, es decir, el apoyar nos llena totalmente de felicidad porque son actividades que nos encanta compartir. Este tipo de actividades son muy complementarias para los niños y jóvenes porque dejan de ver como este lado de la violencia como un tema social y lo pueden incorporar a un tema más deportivo.
Sin duda, debemos transmitirle a los niños el hábito del deporte. Es por ello que este tipo de eventos causan gran impacto y son de suma importancia para el desarrollo de la sociedad. El pasado 30 de noviembre se llevó a cabo la Brigada UABC Contigo, evento con el fin de ofrecer servicios de calidad y de forma gratuita a los habitantes de la ciudad de Ensenada. Dicho evento ocurrió en la escuela primaria El Porvenir, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Los servicios ofrecidos en esta brigada fueron obra de docentes y alumnos de las distintas unidades académicas de la universidad. En el área de la salud, los servicios prestados fueron diversos, tales como consulta médica, pruebas rápidas de laboratorio, pláticas sobre problemas de salud, degenerativos o crónicos, y cómo se pueden prevenir o tratar. Padecimientos tales como diabetes, hipertensión, cáncer de próstata, cáncer cérvico-uterino y cáncer de mama. Asimismo, el uso de hilo dental y aplicación de flúor. De forma paralela, hubo talleres gastronómicos para niños y adultos para promover la correcta y saludable alimentación a través de juegos. La Facultad de Deportes contribuyó con actividades físicas y deportivas. Y la Facultad de Idiomas ofreció cuentacuentos. Y por último, la Facultad de Artes dio talleres de grabado y actividades de pintura artística. Bueno, nuestra escuela tiene trabajando de manera colaborativa con UABC aproximadamente unos 8 años de manera ininterrumpida. Tenemos asesorías de matemáticas, español, inglés, historia. A veces la Facultad de Sociología también viene y hace estudios de la comunidad. Talleres de artes plásticas, de pintura, de manualidades. Es una gama muy amplia de todos los servicios que vienen a brindar en apoyo a la comunidad estudiantil. Ambas somos instituciones educativas que compartimos un objetivo en común, que es educar y proyectar a los jóvenes futuros ciudadanos responsables de esta ciudad. En secundaria, el que los chicos visualicen llegar a la universidad, a ser profesionistas a través de ese contacto directo que tienen con los jóvenes que están a punto de egresar, pues es motivación para ellos y decir, pues yo quiero ingresar a la UABC. Y la UABC, pues sabemos que es nuestra máxima casa de estudios aquí en Baja California, y pues sabemos toda la ética de valores que fomentan en sus estudiantes, y uno de ellos es precisamente dar estos servicios a la comunidad. Entonces, pues es un impacto social para todos, y las comunidades, como el caso de la comunidad de Valle Verde, pues se ven beneficiadas. Pues primeramente agradecer a UABC como siempre, que nos den estos apoyos, ¿verdad? Agradecidísimos de verdad con todas las facultades, y el que nos consideren siempre en esa agenda de peticiones tan enormes que tienen. La verdad, muchas gracias. Y pues para la comunidad de Valle Verde, pues que pese a las lluvias, al clima y demás, hicieron presencia, que pues también agradecerles a todos por su participación. Esto fue De Visita, Brigada UABC Contigo. Desgraciadamente este capítulo ha llegado a su final. Esperamos que les haya parecido muy interesante todo lo que pasó durante la Brigada Universitaria. Recuerden seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro canal oficial de YouTube. También recuerden que tenemos una cita el próximo domingo por Síntesis TV a la 1:30 de la tarde y en su repetición los miércoles a las 11 de la mañana. Desde la Brigada Universitaria, esto fue Sensor UABC, temporada 16. ¡Hasta la próxima!